tengo la sensación, hasta donde he leído, que el Ministerio Público tiene la razón. Creo que la Junta Nacional de Justicia debe tener muy en claro que sus competencias están tasadas en la Constitución. Nosotros para conversar de estos dos temas estamos enlazados con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Bienvenido, exitosa, doctor Blume. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos ustedes. Muy grato estar en esta emisora. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Doctor Blume, yo quería saber primero, empecemos con lo que se ha sabido el día de hoy, es de esta demanda competencial que ha ha entregado ante el Tribunal Constitucional la fiscal de la Nación, la doctora Benavides. Ella pretende anular las investigaciones que se le siguen en su contra y esto me imagino que sentará un precedente. Lo que ella dice es que la Junta Nacional de Justicia está invadiendo los fueros del Ministerio Público. Es una demanda competencial. Al respecto hay que precisar lo siguiente, que de acuerdo a la Constitución existe lo que se denomina el proceso competencial. También se le llama conflicto de competencias y atribuciones, que es un proceso que se tramita ante el Tribunal Constitucional cuando se produce un conflicto entre instituciones del Estado que están reconocidas en la Constitución, ya sea por una invasión de competencia, por una omisión de competencia o por alguna otra figura, como por ejemplo el menoscabo de competencias. Entonces, en este caso lo que ocurre es que el Ministerio Público ha considerado que la Junta Nacional de Justicia está menoscabando sus competencias. Bajo el siguiente argumento, primero, que la Junta Nacional de Justicia tiene obviamente competencia para investigar a los jueces y fiscales, para imponerles sanciones y para aprobar su, mantenimiento o renovación o ratificación en sus cargos. Pero lo que viene ocurriendo, según el Ministerio Público, es que la Junta Nacional de Justicia, bajo este argumento de que puede investigar a los jueces y a los fiscales, está metiéndose ya en problemas internos del propio gobierno del Ministerio Público y pretendiendo cuestionar decisiones ya de carácter administrativo y de carácter jerárquico que adopta la fiscal Nación respecto a una serie de tópicos que se dan dentro del manejo y dentro de la realidad y la problemática del Ministerio Público. Entonces, eso sostiene que esa ya es una extralimitación en la que viene incurriendo la Junta Nacional de Justicia. El proceso se ha promovido, se ha iniciado por una demanda ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal tiene unos días para evaluar si trámite la demanda. Si la admite, va a notificar a la Junta Nacional de Justicia para que en un plazo de días pueda contestar, y después de eso habrá seguramente una audiencia pública en donde se escuchará. Después de esa audiencia habrán 30 días para sentenciar y que el Tribunal Constitucional determine si en este caso hay lo que se denomina afectación competencial por menoscabo de atribución. Porque lo que dice el Ministerio Público es que si bien la Junta puede sancionar a los magistrados, a los jueces y a los fiscales, no puede inmiscuirse bajo este pretexto en el gobierno interno del Ministerio Público. Eso, en resumen, es la tesis que sostiene la demanda. Habrá que escuchar a la parte demandada, que es la Junta Nacional de Justicia, y habrá que evaluar el tema para determinar en su momento, por parte del Tribunal Constitucional,
quién tiene la razón, cuál de las dos instituciones tiene la razón. Según los resúmenes que he leído yo en la prensa, esta sentencia alcanzaría y las pretensiones de la fiscal de la Nación alcanzaría a que el TC establezca límites en la actuación de la Junta Nacional de Justicia, como usted me lo viene explicando, y que como efecto anule las dos investigaciones en su contra vinculadas al caso de los cuellos blancos. Es decir, que ella está haciendo esto también para que se le anule estas dos investigaciones. ¿Podría esta sentencia afectar estas dos investigaciones? Yo diría que esta sentencia, en caso de merecer, mejor dicho, que esta demanda, en caso de merecer una sentencia favorable para el Ministerio Público, ratificaría la competencia de la fiscal de hacer estas investigaciones. Porque, por ejemplo, a título así simplemente de un caso que se menciona en la demanda, se cuestiona una resolución 072 de la Junta Nacional de Justicia que investiga a la fiscal de la Nación por haber realizado cambios en la conformación de los fiscales integrantes del equipo especial para el caso de los denominados cuellos blancos del puerto, sosteniendo que esta intervención de la Junta Nacional de Justicia interfiere en las investigaciones fiscales. O sea, si el Tribunal Constitucional dice, tiene razón la fiscal de la Nación, y aquí hay una afectación competencial por menoscabo, porque si bien la Junta tiene competencias, pero al ejercer sus competencias se está excediendo y por lo tanto está inmiscuyéndose en competencias propias del poder, en este caso del Ministerio Público. Si esto fuera así, evidentemente que una decisión en ese sentido del tribunal ratificaría la potestad investigatoria del Ministerio Público y mantendría esa investigación y la profundizaría en los términos que viene desarrollando. ¿Y usted qué piensa? ¿Cuál es su opinión? Porque es el Ministerio Público investigando al Ministerio Público, es decir, una parte del Ministerio Público investigando a la más alta autoridad del Ministerio Público. Mire, yo opino de que, de acuerdo a la lectura que he dado de la demanda, porque esta es una demanda que se ha presentado recientemente, inclusive la he podido ya, ha sido presentada el 15 de agosto, yo he obtenido el texto el día de hoy, lo tengo acá impreso, lo estoy revisando. Tengo la sensación, hasta donde he leído, que el Ministerio Público tiene la razón. Creo que la Junta Nacional de Justicia debe tener muy en claro que sus competencias están tasadas en la Constitución y son básicamente competencias que tienen que ver con, digamos, la ratificación de los jueces y fiscales y con la investigación de irregularidades que estos jueces y fiscales cometen en el ejercicio de sus funciones. Es decir, nadie discute que la Junta Nacional de Justicia tiene una facultad de, digamos, vigilar el buen desempeño de jueces y fiscales. Y tanto es así que los ratifica, tanto es así que los puede sancionar, tanto es así que los puede destituir. Eso nadie lo discute. Pero de ahí a dar un paso a tratar de cuestionar cualquier decisión que al interior del manejo de la institución realiza el Ministerio Público, me parece que es un exceso que afecta el principio de separación de poderes, que es un principio que hace al núcleo del Estado constitucional y en realidad está desnaturalizando su objeto y su esencia. Por lo tanto, del análisis que yo he hecho hasta este momento, creo que la balanza se va a inclinar si el tribunal mantiene la línea que ha sostenido en varias de sus decisiones por darle la razón al Ministerio Público y ratificar su potestad investigadora como titular de lo que se denomina la acción penal pública, porque es el Ministerio Público el que tiene esa competencia constitucional de poder denunciar la comisión de delitos y además de poder instar al Poder Judicial para que apoye en las investigaciones preliminares,
en las investigaciones que se hacen antes de la denuncia. Y por lo tanto, esa en principio es mi apreciación a la luz de la lectura rápida que he hecho de la demanda, y obviamente hay una serie de detalles ya muy puntuales que los podemos en alguna ocasión, si usted lo tiene a bien, ya conversar, tratando de escudriñar en los diversos aspectos de esta demanda. Solamente Ahora, sí, solo para cerrar el tema de la fiscal de la Nación, ¿no se corre el riesgo de que sea el mismo el Ministerio Público, es decir, sus subalternos, porque ella es la máxima autoridad, que allí haya pues la posibilidad de manipulación o la posibilidad de autocensura para investigarla? Yo creo que no, y más aún en esta fiscal de la Nación, que ha demostrado ser una funcionaria que conoce sus responsabilidades y que ha tenido bastante decisión, yo diría el coraje de hacer denuncias que otros fiscales mantenían en reserva. Yo creo que además el análisis que hacen los expertos en la materia es mayoritariamente a favor de la gestión que viene realizando. Yo veo una fiscal conocedora de su oficio y que actúa con decisión y con valentía. Y un país como el nuestro, en donde ha habido tanto problema con el tema de la corrupción y sigue habiéndolo, es necesario que el Ministerio Público tenga pues una posición clara y que se apoye a quien viene investigando casos sonados que deben ser esclarecidos. Total, lo que hace el Ministerio Público es promover investigación. El Ministerio Público, no nos olvidemos, no sanciona. El Ministerio Público promueve un proceso que va a llegar al Poder Judicial. Son los jueces los que van a determinar si hay responsabilidad o no. Entonces, esto hay que verlo en la óptica propia de la dimensión de la competencia del Ministerio Público. Como titular de la acción penal pública, como defensor de la sociedad afectada cuando se producen, hechos delictuosos que tocan intereses sociales y que afectan a toda la comunidad, el Ministerio Público debe actuar. Pero él no decide. Él denuncia, sostiene una tesis, promueve una investigación y son los jueces los que al final deciden. Ahora, hay una cosa muy importante. En el Ministerio Público deben respetarse las jerarquías. Y lo que yo observo es que hay una tendencia a la anarquía por parte de algunos señores fiscales, que siendo inclusive del nivel más bajo en la escala jerárquica, se sienten autónomos bajo el errado argumento de que ellos son autónomos en su nivel y que nadie los puede investigar, lo cual no es exactamente así, porque el fiscal tiene autonomía en sus competencias en el nivel correspondiente, pero cuando el expediente sube a una instancia superior, el fiscal superior tiene la facultad de rectificar lo que ha hecho el inferior y de señalarle pautas para su actuación. Sin embargo, hemos visto el triste espectáculo de fiscales que han salido a los medios hablando mal de su superior jerárquico y rebelándose contra la autonomía, contra la jerarquía, contra la independencia del Ministerio Público, como si fueran islas o iglus que pueden hacer y deshacer en el ámbito de su nivel correspondiente. Y eso no es así. El Ministerio Público está jerárquicamente organizado. Y usted me está hablando de los fiscales del equipo especial Lavajato. Yo estoy hablando de fiscales que ya conocemos, que más que fiscales parecen políticos. José Domingo Pérez Vela. Medios declarando como si fueran pues personajes que tienen esa competencia. Y ojo, las investigaciones se realizan bajo reserva y las leyes que regulan a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias señalan claramente que un fiscal debe guardar reserva de la investigación y debe respetar los derechos del investigado, entre ellos la presunción de inocencia. Yo he visto que con mucha ligereza se sale, se declara. Yo creo que han confundido su papel y eso se tiene que rectificar en el país. Un Estado constitucional se afinca en la medida en que las autoridades cumplan su rol en el ámbito y en el marco de sus competencias y no se extralimiten. Y por lo tanto, nadie se escapa de un control cuando hay extralimitación. Esa es mi
mi posición. De acuerdo. Ahora pasemos, por favor, a este comité consultivo que ha entregado el informe final sobre la reforma política. ¿Qué es lo que necesitamos y qué es lo que ustedes han aportado hacia la presidenta de la República? Porque estamos en un momento de incertidumbre, de mucha polarización política, y cualquier cosa que se diga es mal tomada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves que necesitamos para no seguir en este círculo vicioso, si vienen otras elecciones, seguir en lo mismo? Muchas gracias por la pregunta, que me parece sumamente importante. Lo que tengo que decir, en primer lugar, es que este es un equipo de constitucionalistas que, en el marco de su autonomía y su independencia, porque ninguno está ligado a ninguna colectividad política, hemos sido convocados para apoyar al Estado peruano en la tarea de fortalecer el Estado constitucional, las instituciones, y apoyar en la defensa del Estado frente al embate internacional de ciertas fuerzas que han querido desestabilizar nuestro país. Básicamente del movimiento denominado socialismo del siglo XXI y de la actuación lamentable de los presidentes de México y de Colombia, que han estado saliendo y ante la comunidad internacional faltando a la verdad, diciendo cosas que no son ciertas, como por ejemplo de que acá ha habido un golpe de Estado del Congreso, que la presidenta es una usurpadora, etcétera. Y entonces, dentro de ese marco, hemos empezado a trabajar, y uno de los aspectos que estamos trabajando es la reforma política. Es decir, ¿qué cambios se deben hacer a nivel constitucional para fortalecer la institucionalidad en el país? Y para que vayamos fortaleciéndonos a su vez como Estado constitucional. Y el primer documento es una opinión elaborada por un equipo que hemos formado, que estuvo presidido por el constitucionalista José Luis Ardón de Taboada, e integrado por los doctores Ernesto Álvarez Miranda, Jorge Luis Cáceres Arce y Carlos Hackanson Nieto, que ha tratado lo que consideramos es el primer paso en una reforma política. A partir de un diagnóstico se ha hecho una propuesta en el sentido de ingresar a una reforma en el poder legislativo, que es un poder clave en el Estado constitucional, que tiene una crisis de institucionalidad y legitimidad por una serie de razones, entre ellas por las reformas que se han hecho y por la composición del mismo. Entonces, lo que se plantea aquí es, primero, una reforma respecto a el sistema. No debe ser un sistema unicameral, sino bicameral, lo cual permite una doble revisión de los proyectos de ley y que el producto legislativo sea más revisado, más pensado, más elaborado, y por lo tanto salgan leyes más duraderas en el tiempo, más elaboradas y que fortalezcan el sistema. Y no estemos frente a leyes improvisadas que saca una Cámara sin que haya posibilidad de revisión. Entonces, la idea es rescatar el bicameralismo manteniendo una Cámara joven, una Cámara de Diputados de 130 diputados, elegidos uninominalmente, es decir, en la idea de que el país se divida en 130 jurisdicciones electorales y que cada jurisdicción postule sus representantes, de tal forma que los diputados tendrían una representación mucho más directa y comprometida con sus electores, de tal suerte que haya un mayor control del ejercicio del cargo de diputado, con elecciones cada 2 años y medio y con la posibilidad de reelección indefinida, con lo cual se mantendrían los que la población considera que son buenos parlamentarios y que merecen repetir. De tal suerte que esta composición uninominal garantiza una representación de todo el territorio nacional con participación de representantes de determinado distrito electoral
que tienen un compromiso directo con sus electores y cuyos electores pueden ejercer sobre ellos un control mucho más riguroso, determinando cuándo están cumpliendo o no su labor. Pero en paralelo, una Cámara senadores, una Cámara, digamos, que permita una mayor reflexión y revisión, que estaría conformada por 40 senadores, elegidos ellos sí por distrito electoral único, es decir, una representación nacional y por un periodo de 7 años, pero con la posibilidad de renovarse por tercios cada 2 años y medio. Es decir, una composición más abierta que permita un trabajo legislativo, digamos, más maduro, más revisable, más reflexivo, pero a su vez con una composición que se pueda renovar y que el elector controle a sus parlamentarios. Muy Y bien. esto dentro del marco de una reelección indefinida, de tal forma que los buenos, los que califican, puedan hacer carrera política. El buen congresista se mantendrá porque los electores de su respectiva jurisdicción así lo consideran. Y si no, pues tendrá que ser renovado. Ha quedado clarísimo, tenemos que empezar por algo. Muchas gracias a Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Es un tema que todavía hay que conversarlo bien, pero que en casi todos los países del mundo hay la reelección. Fue un error no permitir la reelección, porque miren lo que tenemos ahora. Hemos ido para atrás en vez de avanzar. Es algo que se tiene que reflexionar y finalmente creo que se va a tener que dar, porque es necesario tener expertise, no que vengan a aprender.